Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, un poco cansado, pero trato de estar bien. Viviendo el día intensamente porque como están las condiciones el otro día, puede que no esté en este mundo. Con todos los contagios, con todo lo que está pasando. Pero bueno. Bien, hoy lo que vamos a hacer es una prolongación de lo que estábamos tratando de hacer anteriormente, que era el tratamiento de los vectores, ¿cierto? Aplicado a ciertos cuerpos rígidos, como son las fuerzas, las tensiones, y ahora esos cuerpos se van a ser sometidos a fuerzas que le van a producir un cambio de velocidad en el tiempo, lo cual da lugar a una cierta aceleración. Y ahí aparece cierto Isaac Newton con el estudio de la dinámica y las leyes de Newton. Las fuerzas, recuerda que son cantidades vectoriales y que deben ser tratadas como tal, tienen su punto de aplicación. Y la dinámica, ¿cierto?, se preocupa de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Las responsables son las fuerzas, que son cantidades vectoriales y que deben ser tratadas como tal. Y ahí aparecen las famosas leyes de Newton, que tratan de explicar, ¿cierto?, el comportamiento de los objetos dentro de nuestro mundo con velocidades pequeñas y que dan lugar, ¿cierto?, a la explicación respecto de esta situación. Ya sabemos que los vectores actúan sobre un cuerpo, poseen una magnitud, un tamaño, un módulo, una dirección y un sentido y producen un cambio de movimiento en el cuerpo. Es decir, cuando tú jalas o traccionas o tiras o empujas un cuerpo, le cambias su estado de movimiento. Entonces, don Isaac propuso tres leyes que tratan de explicar esta situación. La primera es la ley de inercia, que dice, voy a leer entre comillas, lo que él manifestó en algún momento: un cuerpo permanece en reposo en su estado de movimiento rectilíneo, uniforme, MRU, a menos que actúe una fuerza externa a él. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos donde hay un objeto, en este caso una botella con líquido, que está en el extremo de una mesa y sobre un pañito, y la persona que tiene una cierta habilidad tira violentamente, ¿cierto? O saca violentamente el pañito y el cuerpo trata de quedarse en el mismo lugar donde estaba. Es decir, trata de quedarse ahí, tiene una inercia a quedarse en la situación que estaba. Y para sacarte esa inercia habría que aplicar una fuerza externa a él. En este caso la fuerza externa está siendo aplicada sobre el paño y no sobre la botella. De igual manera aquí tenemos un barco, un velero, debido a su gran inercia necesita varios metros para poderse detener o poderse desviar.
debido, ¿cierto?, a su inercia de movimiento, entonces necesita grandes tensiones de movimiento, y uno lo ve en los puertos. Muchas veces estos videos que ven, ¿no es cierto?, cuando no se maneja adecuadamente y se van los barcos contra los muelles, las personas, etcétera, etcétera, porque tiene una inercia, y eso hay que hacerlo eh, con un cierto espacio físico, y son apoyados, ¿cierto?, por ciertos remolcadores, quedan quietos, y los remolcadores se encargan de situarlo frente al muelle, ¿cierto?, para que las personas puedan bajar, o cierto, se produzca la transferencia de mercancía. Entonces se encargan lentamente, son los remolcadores los que sitúan el barco. Si tú vas en bicicleta y te tropiezas con un obstáculo, tú tiendes a seguir la línea de movimiento que llevaba, ¿ya? Entonces tratas tú de permanecer en movimiento. Estas tres situaciones tratan de dar cuenta, ¿cierto?, de lo que dijo él, que uno trata de permanecer en movimiento relativo uniforme con velocidad constante igual cero, o a menos que actúe una fuerza externa a él, o tiende a seguir una línea de movimiento. Lo más evidente, por ejemplo, cuando uno se sube a una micro, el chofer le espera que tú te sientes cómodamente, él parte, lo hace suavemente, genera una fuerza externa, tú eres parte del sistema, te saca de la situación de reposo, y ¿qué es lo que pasa con uno? Uno se va hacia atrás, hacia la parte trasera del buzo, ¿cierto? Del asiento del bus. Ahí en ese momento está en evidencia lo que es la ley de inercia. Un poco más allá, si tiene va con una cierta velocidad y se le atraviesa un animalito, por ejemplo, en un paso cebra, alguna cosa, el tipo ahora genera una fuerza contraria a la línea de acción, frena bruscamente, y ¿qué pasa con uno? Tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba, a menos que, ¿cierto?, uno tome las precauciones, va a producir, ¿cierto?, se va a pegar contra el asiento delantero, que es lo mismo que le sucede aquí a la persona que choca con un obstáculo, se frena bruscamente y tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba. Es por eso que es recomendable el uso de cinturón de seguridad para minimizar los efectos de algún accidente. Igual cosa sucede en un ascensor. Cuando tú subes a ese paralelepípedo rectangular, ¿o cierto?, te tiran con una fuerza externa, que es la tensión en los cables. ¿Y qué es lo que pasa? Uno trata de quedarse en el mismo lugar donde estaba, se hace más pesado, entre comillas, y siente un problema, ¿cierto? No un problema, pero sí una sensación desagradable a nivel del estómago. Luego, ¿cierto?, entre los pisos intermedios, adquiere una velocidad constante, y cuando va a llegar al piso que tú le mencionaste inicialmente, el sistema electrodinámico genera una fuerza externa a él, frenando el sistema, y uno tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba, como que se despega del suelo. Y esa sensación uno la tiene, ¿cierto?, también a nivel de las vísceras, tiene esa sensación. Por lo tanto, ahí tenemos algunos ejemplos donde está presente, y lo puedo explicar desde el punto de vista cualitativo. Bien, entre algunos ejemplos. Si el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se moverá con movimiento relativo uniforme con velocidad constante igual cero. Ahí tienes 4 fuerzas que están actuando, ¿cierto?, sobre un cuerpo, y obviamente se produce el equilibrio de las fuerzas. Es decir, la suma de las fuerzas tanto en el eje X como en el eje de la Y es igual a cero, por lo tanto eso permanece en reposo. Pero sí hay fuerzas que están actuando. Me salto a la tercera. ¿Por qué me salto a la tercera y no a la segunda? Porque tanto la primera como la tercera las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo, mediante algunos ejemplos. La tercera ley es la ley de acción y reacción. Abre comillas, a toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario, coma, a la primera se le llama acción y a la segunda se le llama reacción, y viceversa. Estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masas diferentes. Entonces ahí lo que tenemos, en primer lugar, tenemos un objeto que está sobre una cierta superficie, el que estoy mostrando aquí. Entonces, obviamente, él experimenta 2 fuerzas. La primera, ¿cierto?, es la fuerza que le genera el cuerpo sobre el suelo. Y obviamente el suelo no le gusta que lo molesten, le responde con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, que sería la fuerza del suelo sobre el cuerpo. Estas 2 fuerzas, las 2 flechitas que he puesto ahí, son de igual magnitud, porque son vectores, pero son de sentido contrario. Llámale tú esto positivo o negativo positivo, eso da lo mismo, pero lo que tiene que quedarte claro que son de igual magnitud, pero sentido contrario. Aquí tenemos un segundo caso donde hay 2 personas A y B,
que están tirando de una cuerda, y obviamente, ¿cierto? Vamos a analizar esta primero. Esa sería la fuerza que experimenta el B sobre el A. Lo genera hacia allá, pero este le responde con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. El A sobre el B. Esas dos fuerzas son de igual magnitud, pero de sentido contrario. Recuerda que son cantidades vectoriales. La doble barra significa el módulo, el porte de la flecha. Y acá tenemos algún otro ejemplo. Por ejemplo, la acción, el neumático se empuja en el pavimento. Ahí está, ¿cierto? Empujándose para poder avanzar. Esa sería. Y la reacción es que el pavimento empuja al neumático hacia adelante y por lo tanto el coche se mueve. En este otro ejemplo tenemos la acción del cohete que empuja los gases hacia atrás y obviamente los gases empujan al cohete y el cohete, ¿cierto?, puede moverse hacia adelante. Aquí tenemos la acción del hombre que tira de un resorte y la reacción es que el resorte tira del hombre en sentido contrario. En todos estos casos, todas las fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. En general tenemos, si tenemos dos objetos 1 y 2, tendríamos la fuerza que hace el 1 sobre el 2, es de igual magnitud que hace el 2 sobre el 1. De igual magnitud, pero son de sentido contrario. Uno es el positivo y el otro el negativo. No existe la fuerza que esté actuando sola o la fuerza única, sino siempre actúan de a pares. Alguien me podría manifestar y decirme, ¿sabe qué? Yo voy a evitar esta situación, pero me voy a ir al confín del universo y voy a estar solito y ahí no hay ningún cuerpo que esté actuando sobre mí. Sí, pero usted tiene una masa y esa masa interactúa con un planeta, con un cohete, con un asteroide, con una estrella, con una nebulosa, por lo tanto son hay fuerzas de origen gravitacionales. Por lo tanto, no existen las fuerzas aisladas, sino que actúan de a pares, y usted por más que trate de soslayar esa situación, siempre va a haber presente una fuerza que está actuando sobre usted y habrá una reacción. Algunos le llaman causa y efecto, ¿ya? También hay fuerzas de origen eléctrico al interior de nuestro sistema, ¿cierto? En forma muy pequeña existen las cargas positivas y las cargas negativas, aniones, cationes, estamos constituidos de flúor, sodio, potasio, hidrógeno, oxígeno, y todos esos elementos tienen una estructura atómica, ¿cierto? Donde hay cationes y aniones, tienen cargas positivas y negativas, y también actúan, ¿cierto? Atrayéndose o repulsándose si son si son de igual signo o se tratan de juntar si son de signos contrarios. Entonces, no actúan estas fuerzas únicamente, sino que siempre existe una respuesta. Y la característica es que son de igual magnitud y sentido contrario. Y aquí ahora voy con el desarrollo de las dos, que es la segunda ley de Newton, que es la ley de masa, que dice si sobre un cuerpo de masa m se aplica una fuerza externa, ahí está el cuerpo de masa m, yo le aplico una fuerza externa, este experimenta una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada, de tal manera que F igual a m por a. Entonces, si yo establezco la relación funcional, el modelo que las combina, decimos que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, que se llama la segunda ley de Newton. ¿En qué se miden las fuerzas? Ya vimos que las fuerzas se miden en Newton, y un Newton es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que este cuerpo experimente una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. También existe el sistema CGS, centímetros, gramos, segundo, que es la base de este sistema, y a esa la fuerza se le llama las dinas, y una dina es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo, es decir, esto tendría 1 gramo, y hace que este experimente una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la relación funcional entre los newtons y las dinas? Es que un newton son igual a 100.000 dinas, o sea, 1 por 10 elevado a 5 dinas. Y el sistema técnico, también existe el kilogramo o el kilopondio, que son aproximadamente 9,8 newtons. Nosotros vamos a intentar, y de hecho muchos de los problemas que han tenido kilopondio, lo hemos trabajado como newton, tratando de estandarizar y trabajar en un sistema único de unidades, llevándolo al sistema MKS. Una vez conocidas, ¿cierto?, las tres leyes, no solamente puede usted tener una fuerza, pueden haber más fuerzas que estén actuando sobre él. Entonces, en ese caso se dice que la suma de todas las fuerzas, y eso cómo se representa mediante ese símbolo, que es el signo sumatorio, desde la primera hasta la última, es igual al producto de la masa por la aceleración.
Entonces tenemos que la suma de las fuerzas es igual a m por a, coma. Si además estas fuerzas son coplanares, ¿qué significa que sean coplanares? Que pertenecen a un plano. Y normalmente uno trabaja en el plano del eje X y del eje Y. Entonces esta ecuación vectorial, porque aquí hay un vector y ahí hay otro vector, se traduce en dos ecuaciones escalares. Es decir, en el eje X tengo que la suma de todas las fuerzas que estén apuntando en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Y. ¿Qué fue eso? Ya. En el eje de la Y tengo que la suma de las fuerzas en el eje de las Y es igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje de la Y. Desde la primera hasta la que haya, que pueden ser 3, 4, ¿cierto? Proyectadas, ¿cierto? Las componentes en el eje Y de igual manera que en el eje X. Así que estas dos son las ecuaciones escalares que uno trabaja cuando uno genera las ecuaciones dinámicas que permitan resolver el problema. Ahora, hay algunas fuerzas tipo o tipos de fuerza que son intrínsecas propias de nuestro sistema. Por ejemplo, la fuerza peso W. ¿Por qué le pongo W? Porque ahí aparece en las cajas, dice en inglés weight net, peso neto, o P en español. ¿Qué es lo que es la fuerza peso? Es la fuerza con la cual la Tierra trae los cuerpos hacia el centro de ella. ¿Y cómo se manifiesta? A través, ¿cierto?, de la multiplicación de la masa de un objeto por la aceleración de gravedad. P igual a m por g. ¿Qué es lo que es m? Es la masa, es la cantidad de materia de un objeto. En nuestro caso sería el corazón, el hígado, el estómago, los riñones, las vísceras, los huesos, la piel. Esa sería nuestra masa. Y si esa masa yo la multiplico por un valor de la aceleración de gravedad del lugar donde yo me encuentro, obtengo el peso. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton. ¿Cómo yo registro la masa? Mediante balanzas. ¿Cómo yo registro el peso? Mediante newtómetros, ¿o cierto? O estas cosas que traccionan, que seguramente usted en su casa tiene, que es una plaquita de bronce que tiene un ganchito con una argollita arriba y que lo tiene la mamá, ¿cierto?, para registrar el peso de un objeto. Eso es un dinamómetro y eso mide, registra el peso, no la masa. Y el newton ya dijimos que era el producto, ¿cierto?, en lo cual se mide el peso como la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que experimente una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Y aquí tenemos algunos ejemplos sobre un objeto que está posicionado sobre un plano, el peso P, un cuerpo que está colgando desde un cordelito, un cable, el peso P. Aquí tengo un objeto sobre un plano inclinado que está haciendo un ángulo alfa, el peso, ¿cierto?, apunta en la vertical hacia abajo y llega a 90 grados, ahí, el peso P. Y aquí tenemos diferentes, les puse como referencia los diferentes valores de la aceleración de gravedad. En Mercurio vale 2,8 metros segundo cuadrado, en Venus 8,9, muy parecida a nuestro valor, en la Tierra en promedio vale 9,8, en Marte 3,7, en Júpiter 22,9 veces. Así que si usted coloca aquí 22,9 por su masa, una persona promedio, unas 70 kilogramos, si usted multiplica 70 por 22,9 o 23, son aproximadamente casi 140 y tantos newton. Es imposible que esa persona, ¿cierto?, se pueda colocar de pie. Si es 80 por 23, ¿cuánto es? 80 por 23 sería 1840 newton. Es imposible que una persona, un astronauta que yo coloque sobre la superficie, se pueda colocar de pie, muere aplastado contra la superficie. ¿Por qué razón? Porque su estructura ósea, orgánica, los músculos, los huesos que tenemos, ¿cierto?, no son capaces de soportar esa atracción gravitacional y sería imposible, ¿cierto?, poder habitar. Entonces usted me dirá, sí, pero hay otros factores, por supuesto, grandes temperaturas, bajas temperaturas, tempestades solares, tempestades eléctricas, vientos fuertes, ácido sulfúrico, en la superficie no hay agua. Pero aquí usted tiene otro factor que es un factor físico como tal, no químico ni de otro índole, pero que afecta, ¿no es cierto?, el cohabitar otro planeta. Por lo tanto, si el hombre quiere habitar un planeta, tiene que considerar la aceleración de gravedad del lugar donde se va a posicionar. La Luna 1,6 veces es mucho menor que la Tierra, por eso que los tipos andan, cuando dan un paso, ¿cierto?, prácticamente andan saltando, porque hay
un peso muy pequeño, ya debido a que la aceleración, su masa son 80, y usted lo multiplica por 1,6. Entonces hay una diferencia de peso bastante grande. Entonces los tipos andan flotando, no flotando, pero sí andan caminan rápido, ¿cierto? Y se caen y se desestabilizan, o la fuerza de atracción es pequeña, por lo tanto pueden andar no tan evidente como se hace en la Tierra. Y cuando están en una situación en el espacio, ahí prácticamente andan flotando porque están en un estado de ingravidez, es decir, el efecto que produce la Tierra sobre ellos es prácticamente nula. Entonces los tipos pueden salir con su traje espacial, ¿o cierto? Y con sus manos y con esta grúa pueden atrapar, ¿o cierto?, grandes satélites que son de varias toneladas y llevarlo con velocidad constante hasta la bodega donde lo posicionan y lo dejan ahí. Y ahí lo aseguran y lo traen. Y eso se puede hacer porque están en una situación donde hay una gravedad muy pequeña o están en un estado de ingravidez. Entonces, ¿qué hacen con estas personas? Todos los días, ¿cierto?, los despiertan temprano y tienen que hacer algunos ejercicios como son bicicletas y otro tipo de cosas para mantener, ¿cierto?, su estructura muscular y no producir una flacidez en sus músculos, o, o puedan ser sometidos a otro tipo de situación. Entonces, también en el espacio se ha comprobado que los huesos se descalcifican, por lo tanto ellos tienen que tomar bastante calcio u otras proteínas que hagan recuperar, ¿cierto?, esta descalcificación. Entonces ellos tienen que estar siendo constantemente, eh, digamos, condicionados a hacer ejercicios. Y cómo el hombre simula una aceleración de gravedad más o menos parecida, construyendo estas plataformas enormes que uno ve en las películas y que están girando. Y que están girando, ¿cierto?, de tal manera que ellos crean artificialmente una aceleración centrípeta equivalente, ¿cierto?, equivalente a la aceleración de gravedad del planeta. Entonces siempre están girando estas plataformas. Así que el hombre va a tener que preocuparse de esos valores de G. Acá tenemos otra fuerza, que es la fuerza normal. En general, la normal es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. ¿Qué es lo que es la fuerza normal? Es una fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo. Aquí tengo la fuerza normal y hacia abajo está el peso. Es una reacción siempre perpendicular a la superficie. Ahí está la fuerza normal. Ahí está la fuerza normal y aquí está el peso, ¿cierto? Hacia abajo. El peso está ahí y la fuerza normal está acá. Ahí está la normal y ahí está el peso. En el caso de un plano horizontal, la normal es igual a m por g. En el caso de tenerlo sobre un plano inclinado, la normal es igual al peso mg por el coseno. ¿El coseno de qué? El coseno del ángulo en cuestión, que es coseno de alfa. Entonces te queda que la normal vale mg coseno de alfa. En este caso la normal igual a mg. Y acá tenemos también un plano vertical donde tengo un objeto. La normal está ahí porque está en contacto con una superficie y tengo el peso apuntando hacia abajo. Otra fuerza importante es la fuerza de roce, que es la fuerza que aparece debido a la interacción entre las partículas de la superficie, siempre opuesta al desplazamiento. El hombre experimentalmente ha encontrado que estas fuerzas de roce son proporcional a la fuerza normal, son directamente proporcional, donde aparece una nueva variable. Esa variable es la letra mu del alfabeto griego, que se llama el coeficiente de roce de la superficie. ¿Qué características tiene? Que es adimensional, es decir, es un número puro que varía entre valores de 0 y 1. O sea, tú puedes encontrar un valor 0,35, 0,22, 0,4, 0,89, 0,9, pero no puedes encontrar un valor mayor que 1,45, 7,28, menos 2,4, sino que sus valores varían entre 0 y 1 y aparecen en todos los textos, aparecen los coeficientes de roce cinético y estático, y aparecen experimentalmente, se ha logrado medir esos valores y los valores que arrojan varían entre 0 y 1. Y por lo tanto van a aparecer dos tipos de fuerzas de roce. Una fuerza de roce estática, que es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal, o el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Aquí aparece como la fuerza de roce static en inglés. Es el coeficiente de roce static por la fuerza normal, o en español la fuerza de roce estática
es el coeficiente roce estático por la fuerza normal. Son la misma cuestión, pero con diferentes letras, una en inglés y la otra en español. ¿Por qué coloco las dos referencias? Porque tú te puedes encontrar con algún libro, algún texto, donde aparezca esto y no aparezca esto que está aquí. Entonces usted va a decir, ¿por qué cambia? Porque es static en inglés. Y la fuerza de roce cinética también aparece cinética en español, el coeficiente de roce cinético, o la fuerza de roce cinética es igual al coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. ¿Ya? Entonces tú tienes ambas situaciones, el cinético o el cinético, el estático en español, el estático. Entonces existen dos fuerzas de roce. ¿Cuándo se aplica la fuerza de roce estática? ¿O cuándo aparece? Aquí tiene el caso, ¿cierto?, de un papelero en el cual hay una persona que está traccionando hacia allá para sacarlo de la situación de reposo. Está la fuerza normal por contacto con el suelo, el peso, la manifestación de la tierra sobre este objeto, y en sentido contrario aparece una fuerza de roce que se opone al desplazamiento. Y ahí lo que se hizo es la interacción entre la base inferior del tacho de basura y la superficie. Y son pequeñas crestitas, ¿cierto?, que se enganchan, porque no existe la superficie lisa. Está constituido, ¿cierto?, de brechas, hay cositas, montañas, ¿cierto?, y se engancha. Entonces, la persona, para poder tratar de sacar esto, tiene que generar una fuerza, ¿cierto?, que sea equivalente a la fuerza de roce estático. En este caso hay un equilibrio, está actuando la fuerza de roce estática, y esa fuerza de roce estática llega hasta un valor máximo, que es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Todavía el objeto no se mueve. Perdón. Y en este caso, la persona logra generar una fuerza, pero ahora esa fuerza es mucho mayor que la fuerza de roce cinética. ¿Y por qué cinética? Porque ahora el objeto se está moviendo. Está la fuerza normal y el peso son de igual magnitud, si fíjense bien, en sentido contrario, y aquí se está moviendo. Y la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético por la normal. Entonces, para precisar esto un poco más, cuando usted va a algún lugar donde queda empantanado, por ejemplo, arena, un automóvil, entonces para poderlo sacar de esa traba, ¿qué es lo que dice el chofer? Ya ahora, chiquillo, o por favor, ¿me pueden ayudar a empujar? Entonces la gente comienza a empujar el automóvil, están generando una fuerza que es equivalente a la fuerza de roce, y cuando se coloca en movimiento, esa fuerza de roce, ¿cierto?, o esa fuerza aplicada es menor, y el objeto sale y se comienza a mover en cuestión y logra vencer esa fuerza de roce estática y entra a tallar lo que es la fuerza de roce cinética. ¿Cuál es la relación funcional? Fíjense bien, aquí tengo un, digamos, un gráfico donde aquí aparece la fuerza de roce y aquí aparece la fuerza aplicada. Entonces la gente, estamos primero en una situación estática. Las personas comienzan a empujar el automóvil, que esa fuerza comienza a aumentar en forma lineal hacia arriba, ¿cierto? Y van a punto de comenzar, ¿cierto?, a poner en movimiento. Aquí pasa de una situación, alcanzan un valor máximo, que es el coeficiente roce estático por la fuerza normal, y luego, ¿cierto?, el automóvil comienza a moverse y esa fuerza baja hasta un valor, ¿cierto?, donde aparece la fuerza roce cinética, que es el coeficiente roce cinético por la fuerza normal. Entonces, en general, los coeficientes roce cinéticos son un poquito menores que los coeficientes estáticos, porque las fuerzas aplicadas tienen que ser más grandes, y una vez que usted pasa de la situación estática a una situación de movimiento, eso baja, no es que baje así, ¿cierto? Sino que hay una situación irregular aquí. Se baja de alguna manera y comienza a actuar la fuerza roce cinética, y esa fuerza roce cinética se mantiene constante. Entonces, aquí está la zona estática y aquí está la zona cinética. Como se habla en todos lados de los protocolos, que mire que es protocolo, entonces yo también me atreví a dar un protocolo para la resolución de los problemas. Aquí tenemos un ejercicio donde existen dos masas, M y M', y he tratado de dibujar las fuerzas que están. Aquí está la fuerza normal por contacto con el suelo, está el peso, está la fuerza externa que genera la persona para traccionar el sistema, moverlo, y obviamente aquí está la masa M', donde existe su normal N' y su peso P', y obviamente la persona genera una fuerza de movimiento sobre M, y este cuerpo
empuja al cuerpo M' hacia allá, mediante una fuerza F', ¿ya? Esto es una, digamos, es una extensión a distancia, porque la fuerza verde está siendo aplicada solamente sobre M. Y esta fuerza que aparece aquí, F', es la fuerza que genera M sobre M'. Pero a M' no le gusta que le molesten, y por lo tanto él le responde con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. F', y ahí está F'. Acción, reacción. O esta es la reacción y esta es la acción. Llámale como usted quiera. Pero actúan sobre cuerpos de masa diferentes. Y acá, ¿qué es lo que existen? Las fuerzas de roce. Porque si existe roce, ahí está la fuerza F sub R y aquí está la fuerza F sub R', que actúan en sentido contrario a la línea de movimiento. Recuerda que la fuerza de roce se opone a la causa que la produce, o se opone al desplazamiento. Entonces aquí hay un protocolo que es como preparar un quique. Uno dice, vierta 2 tazas de harina, coloque 2 yemas de huevo, vierta sobre él un cuarto de leche, ¿cierto? Haga la masa, el bollo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Lo mismo, identifique de los cuerpos las fuerzas que intervienen en el problema. Tenemos 2, identifique las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos, dibujándola en un diagrama. Esos diagramas se llaman los diagramas de cuerpo libre. Descomponga todas las fuerzas posibles en sus componentes cartesianas. Me devuelvo. Por eso usted descompone las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, las proyecta aplicando la trigonometría correspondiente. Una vez que usted descompone eso, haga la resultante de las componentes de la fuerza y la dirección del movimiento y apliquemos la segunda ley que dice que la suma de las fuerzas es igual a M por a cada uno de los cuerpos. Entonces aquí usted tendría que generar, decirme, el diagrama cuerpo libre para M, generar toda la fuerza, y luego el diagrama cuerpo libre para M', aparte. Y luego trabajar con esas ecuaciones, generar las ecuaciones que tengan los cuerpos aplicando las leyes de Newton, la ley de acción y reacción, la ley de inercia, la ley de masa, y luego calcular la aceleración del sistema. ¿Y cómo se calcula la dirección del sistema? Se dice, coloque todas las fuerzas a favor del movimiento, F'. Eso es igual a M más M' por A. Luego coloque todas las fuerzas que están actuando en sentido contrario. Menos F', menos la fuerza de roce F sub R' y F sub R. Y la diferencia de esas fuerzas te da lugar a la masa, que sería M más M' por la aceleración del sistema. Estos bloques no se despegan, salvo que usted le dé una fuerte fuerza, ¿cierto? Y le produzca un rechazo y un rebote, y eso salga hacia allá. Pero aquí se está empujando de manera que los dos se muevan con la misma aceleración. Entonces esto es un poco el protocolo que hay que seguir, los 5 pasos para llegar a término. Y aquí tenemos algunos diagramas cuerpo libre para ciertas figuras. Aquí tenemos 2 bloques que están en contacto. Una persona le genera ahí una fuerza externa F. Yo predigo, ¿cierto? Digo, mire, este es mi eje X y este es mi eje Y. Todo lo que apunta a la derecha positivo, lo que apunta hacia la izquierda negativo, lo que apunta hacia arriba positivo, lo que apunta hacia abajo negativo. Entonces tengo F, ¿ya? Actuando ahí, el M1 empuja al M2 mediante una fuerza de contacto, le llamaron acá, pero esa fuerza de contacto al azul no le gusta, al pequeñito azul no le gusta que le muestre, y le responde con una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Esas serían todas las fuerzas que están apuntando en el eje X. 2 de ellas positivas, una de ellas negativa. Y acá no existe roce. Ya, si no te dicen nada sobre roce, tú supones que no existe. Y en la vertical que tenemos, la normal N1 menos M1G. Aquí tengo la normal N2 y acá tengo la normal M2 por G. En el caso de un plano inclinado, ahí tienes un ángulo inclinado, ¿cierto? Un ángulo θ. Tienes una cuerda. Esa cuerda lo único que hace, ¿cierto?, es transmitir su accionar a través, ¿cierto?, de esta cuerda y llegar a M pequeña. Esta es M mayúscula, M minúscula. ¿Qué fuerza hay? Está la fuerza normal, está el peso, no hay roce, por lo tanto no lo colocaron, está la tensión en la cuerda, esa tensión T1 se transmite su accionar a través de la tensión T2, ¿ya? Y está también el peso. Aquí no hay fuerza normal porque eso está en el aire. Entonces ahí desglosamos, tengo la tensión T2
y el peso M2 por M por G minúscula, ¿ya? Y cada vez que haya un plano de estas características con una cierta pendiente, yo recomiendo colocar el eje de la X y el eje de las Y. Tengo la fuerza normal, tengo la tensión en la cuerda, ahí está, y tengo el peso mg. Y ese ángulo θ se repite aquí y se repite acá, ángulo alterno externo, y por lo tanto cuando yo quiero, me posiciono aquí, me paro en esta componente, el ángulo es adyacente, así que eso es coseno. Y como es la fuerza mg, digo mg coseno de θ. Ahora ese ángulo se repite acá. Si yo me posiciono aquí donde está lo celeste intenso, veo que el ángulo es opuesto a mí y eso lo satisface la función seno. Así que esta componente se llama mg seno de θ. Entonces yo coloco todas las fuerzas que estén actuando en el eje de la X y todas las fuerzas proyectadas en el eje de la Y. ¿Por qué tuve que hacerlo? Porque esta de acuerdo a mi diagrama, a mi sistema referencial, el peso no pertenecía ni al eje X ni al eje Y, entonces lo tuve que proyectar, descomponerlo, igual como lo hemos hecho con los vectores, llevándolo al eje de las Y y al eje de la X. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Bueno, aquí les preparé hay una serie de ejercicios a continuación que están desarrollados. Yo voy a explicar algunos de ellos, algunas formas de trabajo, ¿ya? Antes que se acabe, por favor, esta sesión, voy a anotar en el chat ahí ustedes son el grupo 2. H, 72, 74, 21, 61, 37, 805. Esta es una clase que va desde las 9 hasta las 10, por favor. Este no lo tenían, así que por eso se lo doy para que se anoten y cuando se acabe el tiempo, porque me queda un minuto y algo, se conectan a este ID y a esta contraseña, por favor. Bien, voy a explicar mientras queda el poquito tiempo. Vamos a hacer lectura del... Dice acá, sobre un cuerpo de masa 20 kilogramos apoyado en un plano horizontal, actúan dos fuerzas concurrentes. Concurrentes porque salen del mismo punto, F1 y F2. La F2 genera un ángulo de 60 grados, ambas valen 10 newton. Si no hay rozamiento, es uno opuesto. Calcula la fuerza resultante que actúa sobre él y la aceleración que adquiere. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una fuerza que horizontal tiene una componente, en cambio la F2 se tiene que proyectar sobre el eje de la X y sobre el eje de la Y. Y ese ángulo de 60 grados se repite aquí arriba. Entonces tengo, en el eje X tengo la F1 más la que le acompaña la proyección F1 coseno de 60 grados, y hacia arriba tengo solamente el ángulo opuesto, se proyecta hacia arriba que vale F2 seno de 60 grados. Y ahí tengo el diagrama cuerpo libre y tengo la fuerza en cuestión. Y la fuerza resultante, vectorialmente,